La noche del 24 de noviembre de 1971, un hombre de traje oscuro, corbata negra y camisa blanca se sentó en el asiento 18C de un vuelo comercial entre Portland y Seattle. Pidió un bourbon con soda, y le pasó una nota escrita a mano a la azafata sentada a su lado. La nota decía que tenía una bomba en el maletín. Minutos después, ese mismo hombre bajaría del avión con $200,000 en efectivo, saltaría en paracaídas en plena tormenta a más de 3,000 metros de altura, y desaparecería para siempre sin dejar un solo rastro de su cuerpo. Ese vuelo era el Northwest Orient Airlines 305, un Boeing 727 con 36 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, programado para un trayecto corto y sin sobresaltos entre Portland, Oregón, y Seattle, Washington, la noche antes de Acción de Gracias. El hombre había comprado el boleto en efectivo, con un nombre que resultó falso, Dan Cooper. Un error de un periodista, semanas después, lo convertiría para siempre en D.B. Cooper, el nombre con el que hoy lo conoce el mundo entero. Nadie sospechó nada raro al principio. Parecía cualquier otro pasajero de negocios volando un miércoles cualquiera, traje oscuro, maletín común, voz tranquila. Ni siquiera pidió el asiento del pasillo con nerviosismo, como haría alguien con algo que ocultar. ¿Vos qué hubieras hecho sentado justo al lado de él, sin saber todavía que lo que tenía en ese maletín no era un simple almuerzo? Contámelo en los comentarios antes de seguir. Los 4 tripulantes que sí lo vieron de cerca coincidieron en una descripción casi idéntica, entre 40 y 45 años, complexión media, ojos oscuros, sin acento marcado, sin tatuajes ni marcas visibles. Con esos datos, el FBI armó un retrato hablado que terminaría reproducido en periódicos de todo el país. La azafata, Florence Schaffner, abrió el papel pensando que era el número de teléfono de un pasajero coqueteando con ella. En cambio, leyó una frase que le heló la sangre: tengo una bomba en mi maletín. La voy a usar si es necesario. Cooper le pidió que se sentara a su lado y le mostró, apenas un instante, el interior del maletín, cables, una batería roja y lo que parecían barras de dinamita. Después pidió, con una calma que a Schaffner le resultó todavía más aterradora, $200,000 en billetes usados y 4 paracaídas. El piloto, William Scott, avisó por radio a la torre de control de Seattle, y la noticia subió en minutos hasta la cúpula del FBI. La aerolínea aceptó pagar el rescate completo antes de que el avión siquiera aterrizara. Mientras la policía armaba el operativo en tierra, el avión dio vueltas sobre Seattle casi 2 horas, con Cooper tranquilo en su asiento, tomando otro trago, sin alterarse ni una sola vez frente a los demás pasajeros. Y esa calma, con el tiempo, iba a ser justo lo que más intrigó a los investigadores. Cuando por fin aterrizó, Cooper dejó bajar a los 36 pasajeros y a una de las azafatas a cambio del dinero, $200,000 reales, en billetes de 20 marcados en secreto con números de serie que el FBI había fotografiado uno por uno antes de entregarlos. También recibió los 4 paracaídas que había pedido, incluidos 2 civiles de emergencia, no militares. Un detalle pequeño que, años después, los investigadores usarían para intentar deducir qué tanto sabía él realmente de paracaidismo. Con solo la tripulación mínima a bordo, Cooper dio instrucciones exactas: volar bajo, a menos de 3,000 metros, despacio, con el tren de aterrizaje abajo y los flaps extendidos, rumbo a México. Nadie en la cabina entendía todavía para qué necesitaba esas condiciones tan precisas. A las 20:13, en plena noche y en medio de una tormenta con vientos fuertes y lluvia helada, Cooper bajó la escalera trasera del avión, ató el dinero a su cuerpo, y saltó al vacío desde más de 3,000 metros de altura sobre las montañas Cascade. La tripulación sintió el cambio de presión en la cabina. Cuando por fin se animaron a revisar la parte trasera del avión, ya no había nadie ahí. Cooper había desaparecido en la oscuridad, en plena tormenta, sin que un solo testigo lo viera caer. ¿Te imaginas saltar de un avión de noche, en medio de una tormenta, con traje de oficina y sin haber probado antes ese paracaídas específico?
Decime en los comentarios si vos hubieras siquiera abierto esa puerta. Esa misma noche arrancó la cacería humana más grande en la historia de la FBI hasta ese momento. Cientos de agentes, helicópteros, perros rastreadores y soldados peinando kilómetros de bosque denso en las montañas Cascade durante semanas enteras. No encontraron nada. Ni el cuerpo, ni el paracaídas, ni un solo billete marcado, ni una pista sólida de hacia donde había caído un hombre saltando a ciegas, de noche, sin saber siquiera qué terreno tenía debajo. El caso, bautizado internamente Norhack por el FBI, generó cientos de sospechosos a lo largo de los años. Exmilitares con entrenamiento en paracaidismo, expertos en aviación, hasta un hombre que confesó en su lecho de muerte sin que nadie pudiera comprobarlo del todo. Duane Weber confesó ser Cooper poco antes de morir, en 1995. Su esposa encontró después, entre sus cosas, un libro sobre el caso lleno de anotaciones a mano. Pero el ADN de una muestra suya no coincidió del todo con la evidencia que el FBI tenía guardada. Richard McCoy, un excombatiente de Vietnam con experiencia real en paracaidismo, repitió casi el mismo secuestro 5 meses más tarde, con la técnica exacta de salto. El FBI lo investigó a fondo, aunque la altura, la edad y el acento no terminaban de coincidir con las descripciones de los testigos originales. Kenneth Christensen, un ex empleado de Northwest Orient, se parecía notablemente al retrato hablado que armaron los testigos. Murió en 1994 sin decir una palabra sobre el caso, pero su familia encontró después dinero en efectivo sin explicación clara y una fascinación privada, casi obsesiva, con el propio secuestro. ¿A vos cuál de estos sospechosos te convence más? Déjame tu teoría en los comentarios, con la razón exacta que te hace pensar así. En 1980, casi 9 años después del salto, un niño de 8 años llamado Brian Engrom jugaba a cavar en la orilla del río Columbia, en Tana Bar, cuando encontró 3 paquetes de billetes podridos, todavía atados con bandas de goma. Los números de serie coincidían exactamente con el dinero del rescate. Ese hallazgo confirmó algo real por primera vez en 9 años, al menos parte del dinero había llegado, de alguna forma, hasta la orilla de un río a cientos de kilómetros del punto exacto donde Cooper debería haber caído según los cálculos originales del FBI. Pero el hallazgo también abrió más preguntas de las que cerró. ¿Cómo llegó el dinero solo hasta ahí, sin el resto del cuerpo ni del equipo? ¿Lo enterró Cooper mismo antes de morir en otro lugar? ¿O el río simplemente arrastró los billetes solos, kilómetros después de un salto fallido? Investigadores independientes analizaron después partículas microscópicas de metal en la corbata que Cooper dejó olvidada en el avión, titanio puro, un material poco común en 1971 fuera de la industria aeroespacial y algunas plantas químicas muy específicas. Eso alimentó teorías de que Cooper trabajaba, o había trabajado, en una fábrica relacionada con la industria aeronáutica, quizás Boeing mismo, la misma empresa dueña del avión del que había saltado esa noche. El FBI llegó a interrogar a más de 800 personas a lo largo de los años y descartó formalmente a la enorme mayoría. Ni una sola coincidió con todas las pruebas físicas, el ADN parcial recuperado de la corbata, y el perfil psicológico armado a partir del testimonio de la tripulación. Robert Rackstraw, otro veterano de Vietnam con entrenamiento militar avanzado, quedó bajo sospecha directa del FBI en los años 70, salió de la lista oficial, y volvió a aparecer en 2016 en un documental que aseguraba tener pruebas nuevas. Él siempre lo negó todo, hasta su muerte en 2019. En 2016, después de 45 años de investigación activa, el FBI cerró oficialmente el caso Norhack. No por haber encontrado una respuesta, sino porque ya no quedaban recursos ni pistas nuevas que perseguir. Sigue siendo, hasta hoy, el único secuestro aéreo sin resolver de la historia de Estados Unidos. Nadie fue arrestado nunca. Nadie confirmó jamás si Cooper sobrevivió al salto o murió esa misma noche, en algún punto perdido del bosque de las montañas Cascade. El caso también cambió, para siempre, la forma de volar.
Boeing instaló en toda su flota de 727 un mecanismo mecánico que impide bajar la escalera trasera en pleno vuelo, apodado directamente la aleta Cooper. Y después de una ola de secuestros que copiaron su técnica durante 1972, Estados Unidos exigió por primera vez detectores de metales obligatorios en todos los aeropuertos del país. Un solo salto en una noche de tormenta terminó reescribiendo, de manera permanente, las reglas de seguridad de toda la aviación comercial del mundo. Y esa no fue la única cosa que ese salto dejó cambiada para siempre. Y esa incertidumbre no se quedó solo entre agentes retirados. Ann Ariel, un pueblo pequeño de Washington cerca de donde cayó parte del dinero, todavía se celebra cada año una fiesta entera dedicada a Cooper, con disfraces, teorías nuevas y hasta un concurso de mejor sospechoso. Cientos de aficionados, ex agentes del FBI y hasta científicos amateurs siguen, todavía hoy, comparando teorías, analizando la corbata, revisando mapas de viento de esa noche exacta de 1971, tratando de resolver lo que el FBI oficial